pues obviamente estamos en esta etapa preelectoral y allí ayer me quedó sonando mucho, no sé si ustedes se fijaron en la imagen de la encuesta de Guarumo, donde estaban, creo que son 75, Lina, ¿no? 75 los candidatos que aparecen ahí o precandidatos. Si podemos pongamos la imagen, por favor, porque es que justo en la mitad de esa imagen donde aparecen todos los nombres y las fotitos de los aspirantes a convertirse en candidatos, aparece en la mitad un Batman. No alcanzo a leer acá el nombre del Batman que quiere ser candidato presidencial, pero esto sí dice mucho de la democracia. Me dio bastante risa Sebastián Sutrino, en el que puso la imagen y puso: ya estamos listos para tener el álbum de monas de los candidatos presidenciales. Digámosle a Panini, ¿no? A Panini, que saque un álbum de precandidatos. En verdad hay muchos candidatos, obviamente todos estos son precandidatos y yo sí creo honestamente que esto se va a decantar rápidamente, sí. Es decir, hoy tenemos todos estos nombres, pero obviamente a marzo ya vamos a llegar con, digamos, un filtro de estos candidatos. Esto va a tener una decantada grande y esperaría yo que sea rápido. John Mosquera es el Batman que ustedes pueden ver ahí, si están conectados a través de nuestras señales en YouTube y también en DITU pueden ver esta imagen, pero mire, esta imagen me generó, es un Batman, está vestido de Batman, sí señora. Mosquera está la fórmula vicepresidencial sería Robin. Está intentando llegar a la candidatura, pero mire, ¿por qué les traigo esta imagen? Porque me llamó mucho la atención y hablando con el señor Palacios, con Daniel Palacios, que lo tuvimos aquí en Patos al Agua, él decía, es que es muy bueno tener muchos candidatos porque esto fortalece la democracia, y yo me quedé pensando, ¿será que sí? Por eso vamos a hablar con Nicolás Liendo, él es oficial del Programa para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, que es una institución dedicada justamente a estos programas y proyectos de democracia, para que nos diga y nos dé luces. Señor Liendo, tener muchos candidatos o precandidatos, en este caso colombiano, ¿fortalece la democracia o es todo lo contrario? Buenas tardes, Jennifer, para ti y para toda la audiencia de Blue Radio. Saludos desde Panamá. ¿Cómo están? Bueno, ciertamente afecta esta fragmentación extrema, esta enorme cantidad de candidatos que estamos viendo en esta precampaña en Colombia. Afecta a la democracia porque puede confundir al electorado y desgasta, digamos, o muestra un desgaste ciudadano también respecto a los partidos políticos tradicionales y a las ofertas que se presentan. Y en esta instancia en la que estamos, que también lo estamos viendo en otros países de América Latina, se debate mucho más sobre nombres que sobre propuestas programáticas, ¿no? O sea, estamos mucho más pendientes de los 70 y tantos nombres que están diciendo que quieren ser candidatos, más de 40 ya han inscritos en la registraduría o para buscar constituirse a través de firmas para candidatearse a la presidencia, y eso que todavía hay un tiempo para terminar de anunciarlo, y ciertamente eso produce un desgaste y una confusión en el público, en vez de estar hablando de los principales problemas que en la encuesta que usted mencionaba destacaban tres, ¿no? Los temas de seguridad, los temas de salud y los temas de economía. Entonces, a la larga, si eso se mantiene, produce un impacto sobre la democracia, porque la gente, y en el caso de Colombia, que es tan importante, podría motivar al abstencionismo, ¿no? A la confusión. Claro, hay tantas opciones que la gente dice, estoy confundida, mejor no voto. Pero ¿le parece si le pongo este audio del precandidato, que él es uno de los que aparece en estas boticos diciendo todo lo contrario a lo que usted está diciendo? Escuchemos a Daniel Palacios. Hoy pues se hablan de 70, de 60 y pico de candidatos, y yo creo que eso, antes de preocuparnos, nos debería enorgullecer como democracia. Qué bueno que haya tantas personas que han tomado la decisión de aspirar, que han tomado la decisión de decir no estoy de acuerdo por el rumbo que está yendo el país y tenemos que salir a dar la batalla. Yo creo que eso antes por el otro lado es bueno. Bueno, ahí lo escuchó, él tiene sus argumentos y hay algunas personas que han escuchado esto y dicen, pues es cierto, es gente que no está de acuerdo ni con uno ni con otro, pues entonces yo voy con mi candidatura. ¿Qué responder frente a eso desde su visión como experto en temas democráticos a nivel latinoamericano? Perfecto, dos cosas. La primera es que ciertamente diferenciar, estamos en una etapa de pre-campaña, ¿no es cierto? Y es normal que incluso dentro de los mismos movimientos políticos o partidos políticos haya muchas personas que quieran aspirar a la presidencia de la República y que muchas veces luego aspiran a otros cargos, en el caso de Colombia al Congreso, al Senado o a la alcaldía de alguna ciudad importante del país. Eso es natural y ocurre en otros países. A medida que nos vayamos acercando a la fecha de las elecciones, ese número normalmente se va a ir encogiendo,
Si usted se fija en las elecciones anteriores, en 2022 hubo 8 candidatos presidenciales al final en el tarjetón, solo 6 participaron porque 2 se bajaron antes, y en la de 2018 también hubo 8 candidatos a la presidencia, hay candidatos. Entonces, en Colombia en general no hay tantos, pero en la región cada vez hay más. En Perú, en Costa Rica tuvimos más de 20 candidatos en la última elección. Y en Ecuador. Y eso afecta después, y ahí está el segundo punto, el tema de la gobernabilidad. Cada vez más es difícil construir coaliciones que después permitan llevar adelante ese plan de gobierno. Claro, y Sebastián, porque llegan y ganan la presidencia o por lo que estén participando y luego no tienen con quién gobernar porque están tan diseminados que no logran un apoyo. Sí, tiene sentido lo de conformar una coalición de gobierno cuesta, pero pues señor Liendo, oyéndolo a usted, pues uno concluye que para usted no es positivo esta coyuntura, pero más allá de la valoración, le quería preguntar si en lo que ustedes han estudiado, observan, me pregunto yo si esta proliferación excesiva de candidatos tiene que ver con que hoy en día hacer política es mucho más barato que antes. Si quizá una cuenta de TikTok puede ser masiva y es casi gratis hacerla, ¿algo de eso tiene que ver en todo esto o no mucho? Bueno, hay 2 cosas. La primera es como una crisis de los partidos tradicionales que no han podido renovarse, adaptarse e incluir nuevas personas. Y en Colombia, como existe la posibilidad de por firmas candidatearse, y además las nuevas tecnologías ahora permiten hacer una campaña con otros recursos, ¿no es cierto? Y se apuesta menos por hacer una carrera al interior de los partidos. Y la gente, digamos, si uno mira las últimas encuestas, en Colombia es el país donde solo el 9% de las personas confían en los partidos políticos, según Latinobarómetro en su última encuesta. Eso es lo más bajo en toda América Latina. Por lo tanto, los candidatos también perciben que ese no es el camino y que van a buscar ir por su propia cuenta. Y luego, cuando lleguen al gobierno, buscarán hacer coaliciones con los partidos que logren llegar. Pero actualmente hay más de 16 en el Congreso y no sé cuántos vayamos a tener la próxima vez. Por lo cual, los gobiernos cada vez invierten más tiempo en conformar y mantener esas coaliciones, y en lugar de estar, digamos, solucionando los problemas importantes, digamos, de los gobiernos, que en el caso de Colombia son bien grandes, ¿no? Y lo marcaban las encuestas. Entonces, señor sí, nuevas Liendo, tecnologías, pero también hay un problema de gobernabilidad. Hay que hacer un balance. Esa imagen que vimos al principio de esta entrevista tenía unas 75 imágenes, es una cantidad de personas que aspiran a ser presidentes y que por supuesto se va a decantar, pero ahí el tiempo que se lleva en campaña, pues eso tiene mucho que ver, porque la campaña, lo que llamamos acá la precampaña, empezó ya hace mucho rato. ¿Ustedes tienen como presupuestado o han hecho cálculos o qué les dice el conocimiento que tienen ustedes de cuánto tiempo aguanta una campaña política antes de quemarse? Porque es que hay unos que se lanzan al ruedo demasiado rápido. Sí, yo creo que es el tiempo natural es un año antes que comiencen a haber candidaturas, que todo el mundo manifieste su intención, pero a medida que nos vamos acercando a la fecha, una de las fechas claves va a ser el 26 de octubre, que son las consultas partidarias en Colombia, se van a ir decantando y uniendo las fuerzas. Y luego, además, como ustedes mismos plantean, el tema del financiamiento. Sostener en el tiempo estas campañas, que cada vez además son más onerosas, hace que sea muy difícil para aquellos que no tienen el músculo financiero mantener esa campaña en largo tiempo. Entonces se van reduciendo y se van concentrando en nuevas y grandes coaliciones. Sí, señor Liendo, hablamos de las coaliciones, etcétera, pero también puede haber la posibilidad de que todas estas personas, muchas, pues sepan que no tienen ninguna posibilidad como presidenciables, pero lo que están buscando al final, de un lado es reposición de votos, pero de otro, participación política en el gobierno que quede elegido. Sí, hay muchas candidaturas. Al tener doble vuelta electoral, existe el cálculo en las candidaturas, en decir, bueno, en primera vuelta lo que se dice me hago contar, y luego con eso poder negociar en segunda vuelta los apoyos según las opciones que queden. Cuando uno tiene grandes fragmentaciones como la que estamos viendo actualmente, aunque no está claro que eso vaya a ser la foto final que tengamos en el tarjetón, lo que suele ocurrir en América Latina actualmente es que los extremos terminan siendo los que pasan a segunda vuelta, porque a mayor fragmentación son los que tienen el voto duro más concentrado, por lo menos en casos como los que le venía comentando
en Perú o en Ecuador. Sí. Y esta es una de las imágenes, digamos, que más preocupan hacia el futuro. Claro, los extremos son los que al final terminan quedando en la competencia. Y hablando de extremos, mire que otra imagen que a mí me llamó la atención, u otro dato de esta encuesta, si lo podemos por favor ponchar, es cómo se identifica la gente encuestada, si de derecha, de izquierda. Y me llama la atención porque, mire, de derecha 21.1%, de izquierda se identifica el 21.9%, casi igual, de centro el 14% y no sabe, no responde el 40%. Es decir, estos conceptos de izquierda y derecha están como mandados a recoger ya, porque la gente no se identifica. También se están mezclando un montón de conceptos que otrora eran tan importantes, pero que ahora no es tan fácil identificarlos, de hecho, ni siquiera en la diferenciación de los partidos políticos. Así es, y principalmente esto, o el cambio más grande, esa diferencia, esa brecha, se da entre los jóvenes, donde no cala esa división entre derecha, izquierda y centro, sino que votan por opciones mucho más relacionadas con sus intereses específicos. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esas divisiones tienen cierto sentido si la votación es programática o tiene que ver con temas específicos. Pero hoy actualmente los nombres, y justamente alrededor de eso es donde se suele centrar los debates en esta etapa, es a lo que la gente le presta más atención o a las emociones políticas que esos candidatos o esas candidatas transmiten a los votantes. Entonces, las redes sociales estimulan cada vez más que las campañas tengan mucho más que ver con las emociones que con lo programático. Y es necesario, digamos, combinar ambas características, porque luego cuando llegan estas personas a la presidencia, lo que necesitamos es una serie de respuestas respecto a mejorar la situación del país. Pues señor Liendo, muchísimas gracias por darnos a entender un poco o comprender mejor la situación que estamos viviendo en este país. Nos sembró la duda esa respuesta de Daniel Palacios, y usted dice, mire, eso no es precisamente un sinónimo de fortalecimiento de la democracia, el hecho de tener tantas personas aspirando a un cargo. Gracias por estar con nosotros. Gracias y un saludo a todos en la mesa de Blue. Estaba Jennifer buscando acá en los apuntes quién es el hombre con el antifaz de Batman que aparece en la encuesta de Guarumo. Se trata de John Edison Mosquera Blanco, 55 años, vive en Bogotá, dice que se va a inscribir como candidato, no sé con qué aval, por qué partido, pero asegura que va a ser candidato. Me imagino que en el tarjetón no podrá aparecer con el antifaz. Cosas se han visto, Hugo, cosas se han visto. Sí, pero ¿sabe una cosa, Jennifer? A mí se me hace que muchos allí están intentando conseguir empleo. Es que pues hacen el ejercicio a ver si les suena la flauta, como en el pasado ha sucedido. Un caso para mencionar, el de Alfredo Sade, el pastor que ahora es jefe de despacho del gobierno de Gustavo Petro. Es que nadie lo conocía hasta las pasadas elecciones. Lanzó su candidatura presidencial. Creo que no tenía capital político, pero lo incluyeron en la consulta del pacto histórico y finalmente mire dónde va de jefe de despacho del gobierno. Es decir, que a él le sonó la flauta. Seguramente algunos en esta oportunidad van a intentarlo como él. Pero, a ver, Hugo Mario, Jennifer, ¿usted me podría poner otra vez la lista de candidatos y ese álbum, como dice Sebastián Panini, con las caras? Sí, para ver unas caras allí que me llaman la atención, para entender por qué aparecen. ¿Y por qué eso lo pregunto? Porque vi en esa imagen donde están todas las caritas de todos los candidatos, y ojalá nos puedan ayudar nuestros amigos de Vimix, que hay candidatos que ni siquiera tienen fotos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se pueden reconocer? ¿Quién es esa persona? ¿Quién lo postula? ¿Por qué está allí? Ahí Mire, la tiene Gonzalo. Ernesto Sánchez, Juan Toro, Estefanía Arenilla, Esau Jackson, esos señores, ¿de dónde aparecen? O sea, ¿por qué están allí? ¿Porque hay gente que dice que tiene preferencia por ellos? Pero ni siquiera tienen una fotografía. Entonces la pregunta es, ¿cómo aparece esta gente? No sé si usted me puede explicar, o Sebastián. Yo tenía esa duda, y yo no sé si Lina la sabrá o Sebastián, con el tema de encuestadoras, porque yo no sé si toda esta gente que está incluida acá ha expresado su intención de ser candidato. No, pues es que mire, por ejemplo, yo entonces el problema de las encuestadoras. María Claudia Lacutir, presidenta de AmCham, que
dice tal vez la política, tal vez Congreso, pero ella nunca ha dicho yo soy precandidata. No, yo le pregunté expresamente a Iván Cepeda, por ejemplo. No, pues Juan Toro, Ernesto Sánchez, pero eso es porque están... Estefanía Arenilla. No están exacto, ¿quiénes son ellos? Hay un montón de NNs que no tienen ningún voto. Nadie sabe quiénes son. Pero entonces, Sebastián, yo que creo que el tema es de las encuestadoras, que ellas miden a Raimundo y todo mundo y pues ponen a la gente a pensar y a nosotros a hablar. No. Pero obviamente uno sí. A ver, la señora María Fernanda Cabal, obviamente sabemos que quiere ser, pero hay muchos que ahí que no quieren ser. Ejemplo, precisamente que Ali Flandorfer, ¿lo habían escuchado ese nombre? No, yo no. Yo hablé con Iván Cepeda, por ejemplo, que está ahí, y me dijo, no, yo estoy concentrado en el juicio con el expresidente Uribe y en este momento no estoy interesado. Estoy adhiriendo a lo que ustedes dicen, o sea, que hay gente que no ha expresado, y le voy a transmitir esa pregunta a la encuestadora, a Guarumo específicamente, que es la que publica esta. Yo incluso estoy haciendo para Mañanas Blue 10 AM una base de datos de todos esos candidatos, y les quiero decir que me he encontrado en la dificultad de que hay números telefónicos de ellos que no consigo, porque nadie los conoce. Y al final creo que lo que va a terminar depurando esta lista es el tema de la plata. Cuando la campaña empiece de verdad y toque ir a los empresarios grandes o a los gremios o a los donantes, pues los gremios no van a recibir a 72 personas y hay plata para 2 o 3, no para todos. Entonces cuando Sebastián, hay que invertir plata, Ana Cristina, es cuando se bajan muchos. Sebastián, y aquí vamos a recibir 50 veces, si no es que más, la respuesta es que mi familia me está apoyando. Porque todos tienen una familia. ¿Qué familias tan queridas? Yo quiero tener la familia que tienen los candidatos, porque muchos de los que hemos llamado y han estado aquí en el programa de Los Patos al Agua tienen una familia pues muy rica por una parte y por otra parte muy queridos, porque todo les está sosteniendo en la familia. No entiendo cómo hacen. Pero mire, sobre la pregunta que está haciendo Gonzalo, a mí me parece que es una pregunta muy interesante, porque hay gente que son unos X que nadie conoce, pero que a algunos les suena la flauta. Y le doy un ejemplo que lo tuvimos ya en Patos al Agua, y es un candidato de Medellín que es Santiago Botero. Santiago Botero, pues no lo conocía absolutamente nadie, pero entonces el señor se pone a gritar en los micrófonos, a decir que le va a dar balín a todo el mundo, y ya le tienen en los programas de humor, ya le tienen el candidato balín, y ya hacen chistes con él, y ya le sonó la flauta, y ya está sonando sin tener propuesta, solamente que va a dar bala. Pues esto es, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, y el señor utiliza esa retórica para llamar la atención, pero en la imagen es que hay gente que no tiene foto. Entonces yo pregunto, ¿cómo una persona llega a ser candidata presidencial sin ni siquiera tener una foto? Gonzalo, el tema de la foto, el tema de la foto hay que preguntarle a Guarumo por qué arbitrariamente decidió de un tarjetón de 70 y pico de candidatos cuando muchos seguramente no van a ser candidatos. Que responda Guarumo. Pero mire, es muy importante aquí el tema de la sanción. ¿Por qué? Porque claro, pueden ser candidatos y seguramente van a ser candidatos, pero si no alcanzan un determinado número de votos, van a tener que pagar una multa muy alta. Es que no está fácil. Obviamente que la democracia y en Colombia da para todo, pero mucho ojo, porque si no se cumple con unos requisitos mínimos para ser candidato y luego aspirar y tener la votación que se requiere, hay unas sanciones. Oscar, el truco es retirarse antes de la votación, para antes de la candidatura. Para lo que usted dice, para que no queden excluidos de la devolución de votos. Pero ganan el incentivo de ser conocidos, de ir a medios, yo fui candidato. De sonar, sí, o sea, yo fui candidato presidencial en la hoja de vida. Pues me dicen de Guarumo que revisemos el listado de 49 comités promotores de la registraduría. ¿Y eso qué quiere decir? Pues mejor dicho, de esos comités seguramente ahí hay candidatos de los que ellos mencionan en esta encuesta. Y esos comités tienen que reunir cierto número de firmas, que yo quiero ver cuántos de esos que están allí van a alcanzar las firmas. Oscar, vamos a ver. Ahora que lo escucho, y ya para cerrar el